Buenos días. Es un honor estar aquí en este prestigioso evento. Es primera vez que vengo a Chile y me encanta. Quiero volver. Es un hermoso país. Así que voy a tratar de hablar sobre el tema de conciencia y voy a hablar sobre los microorganismos de la Tierra o microbiomas, microorganismos sobre la Tierra. Cuando consideramos... Y para poner esto en contexto, sabemos aún muy poco sobre los microorganismos de la Tierra. Esto es una cita de Leonardo da Vinci que reconoce cuán poco comprendemos sobre la Tierra por debajo de nuestros pies comparado con el cosmos. Y esto fue hace mucho tiempo. Y la situación aún es así hoy. Así que eso examina... Aquí se puede ver una imagen de galaxias y los cientos de miles y millones de estrellas en nuestra galaxia. Así que ahora, si consideramos los microorganismos sobre nuestra Tierra, también tenemos un universo microbiano. A veces se refiere como la materia oscura de la Tierra, similar a la materia oscura del cosmos. Y si consideramos esto, una cucharada de tierra contiene 1.000 millones de microorganismos. Y muchas personas ni siquiera saben que la Tierra está viva, pero estos son microorganismos vivos en solamente una cucharadita de tierra. Sin embargo, no sabemos qué están haciendo esta mayoría de estos microorganismos. No los conocemos, su identidad nunca se ha conocido y no se han crecido, no han cosechado en cultivos o laboratorios. Estos son responsables sobre la vida de nuestra Tierra. Necesitamos estos microorganismos. ¿Dónde tengo que apuntar esto? Si consideramos la Tierra y los microorganismos de ahí, ¿qué hacen? Llevan a cabo muchos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la vida de nuestra Tierra. Respaldan el crecimiento de las plantas, degradan el carbono degradable y contaminantes también, se recirculan nitrógeno y otros minerales esenciales. También son una gran fuente de biodiversidad. Esta cifra que se puede ver de los microorganismos en esta diapositiva es un microorganismo nuevo que nunca fue crecido bajo cultivo, pero encontró un nuevo antibiótico. Entonces, si considera el bienestar de la biotecnología de la Tierra, realmente es impresionante. Pueden ser una fuente de nuevos antibióticos y fármacos. Eso es tierra, pero ahora comprendemos que los microbios de la Tierra están en todos lados. Esto es una de nuestras publicaciones donde tenemos más de 300 colaboradores en el mundo que toman muestras de diferentes tipos de hábitats, 40 diferentes países involucrados, más de 27.000 muestras de 7 continentes y miles de millones de muestras. Todo en secuencia. Así que ahora sabemos que en todas nuestras muestras encontramos microorganismos. ¿Qué tipo de muestras buscamos? Verificamos diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, vimos aquí tierra de los desiertos, el suelo del desierto hasta la Antártica, cerca de acá. Verificamos también el Ártico, donde está permacongelado, diferentes ambientes de tierra o de suelo, y lo incluimos también. Pero también queríamos ir más allá del suelo y comparar lo que podemos ver ahí y en otras partes también. Además de la tierra o el suelo, verificamos a los sedimentos. Este es un buzo recopilando sedimentos de coral. El incendio que pueden ver aquí, esto es un horizonte, aquí hay un derrame de petróleo también, mar adentro, y recopilamos muestras también después de que este evento, ese desastre del barco Horizon. Bueno, pudimos comparar estas muestras también. Vimos también cómo otros microbios de los aves, de los murciélagos, de los monos, estos son microbiomas muy bonitas, que son, interesante compararlos. Y todas
estaban estandarizados para poder compararlos. La secuencia de ADN era igual. Aquí hay otras muestras que verifica una iguana, los microbiomas de la iguana. Muestras de Sudamérica también, de Brasil y Perú, de las hormigas. No tenemos de Chile aún, pero voy a agregar a nuestra colección, y sabemos que hay muchos hábitats chilenas muy interesantes que explorar. Incluimos los microbiomas humanos también, entonces estamos tratando de obtener conciencia de microbios de nuestros propios cuerpos también. Habiendo dicho eso, aún así nos falta conciencia. Sabemos que los microbios están en todas partes, pero nos falta reconocer las funciones que llevan a cabo, porque la mayoría no han sido cultivados. Y es muy importante porque nuestro planeta está pasando por cambios climáticos, como eso tiene consecuencias a los microbios de la Tierra. Estos son ejemplos de ecosistemas que están cambiando. En el ambiente tenemos ecosistemas costeras, los niveles de agua se están aumentando y como tienen un impacto sobre los servicios ecosistémicos en el Ártico. Le voy a dar un ejemplo sobre el Ártico en un minuto más, pero tenemos temperaturas en aumento, hay tierra congelada también, tenemos una sequía en algunas regiones, incendios y cambios en la gestión de la tierra que lleva a erosión de la tierra. Y quisiera decir la importancia de comprender la erosión de la tierra porque estamos perdiendo suelo mucho más aceleradamente que lo que se está formando y necesitamos para alimentar a las personas y cultivarlo. Y el ambiente humano que también está cambiando debido a diferencias en las dietas, las enfermedades que tienen impacto sobre estos microorganismos. Le voy a dar un ejemplo sobre un suelo que está congelado durante 2 años congelado. Permahielo, durante miles de años algunos y cientos de miles de años. En el Ártico hay mucho permahielo, pero estas regiones se están calentando debido al calentamiento global y al hacer esto estamos viendo está cambiando el ecosistema vulnerable. El permahielo se está derritiendo y hay microorganismos en el permahielo, pero al descongelarse, lo que sucederá a esos microorganismos nadie lo sabe. Aquí se puede ver el hemisferio norte, que el área en morado muestra regiones del planeta que tenía una vez permahielo. Siberia, Alaska, Groenlandia, por ejemplo, tiene permahielo aún, pero este es el Ártico, pero también las regiones del sur están experimentando algo parecido como el resto del planeta. Aquí se puede ver por qué es sumamente importante. No se está descongelando, pero si verifican la distribución del carbono, aquí está el mapa. El carbono del suelo globalmente se concentra en el permahielo. La razón de por qué es importante es porque ahora está congelado, así que está bastante estable. Y los microorganismos no pueden hacer mucho, pero al descongelarse ese carbono se libera a los microorganismos y ellos lo pueden degradarlo y producir gases de efecto invernadero. Así que esto lleva a un ciclo vicioso. Y lo que se tiene es un aumento de temperatura, este ciclo, y la permahielo comienza a descongelarse, que libera dióxido de carbono y metano, porque los microorganismos se ponen activos y decomponen el carbono y crea calor y agrava más la situación. Ya podemos ver signos de esto sucediendo en el Ártico, así que si vemos a esta persona que tiene una fogata, ese es metano atrapado en un lago y forma un charco y ahí puede exponer el fuego. Y eso es un ejemplo de gases de efecto invernadero. Aquí se puede ver en la parte inferior lo que es un borracho, porque cuando comienza a descongelarse el permahielo, los árboles empiezan a moverse como si estuviesen borrachos. Así que esto es porque el suelo ya no es estable y las viviendas también tienen un impacto.
Ahora, desde un punto de vista microbiano, tenemos que comprender lo que está sucediendo en el permahielo cuando se descongela. Aquí hay una sección de permahielo. En la parte superior es activa, la capa activa, es la proporción que se descongela una vez al año. Y la parte inferior es el permafrost congelado. Y dependiendo de la actividad microbiana en la parte activa y permahielo, habrá producción de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano. Lo que queremos comprender es que, aunque esto es fundamental, realmente no entendemos a estos microorganismos de la tierra o del suelo. No han sido cultivados a la mayoría y sus funciones son desconocidas. Esto demuestra algunas de las ubicaciones donde yo he trabajado en el Ártico, incluyendo Alaska, Groenlandia. Ahí estoy yo, en Groenlandia, rodeado por icebergs. Y en Noruega también. El enfoque específico que estamos utilizando en mi laboratorio, ya que no podemos cultivar estos organismos, vamos más allá del cultivo y exploramos el nivel molecular. Esto lo denomino un enfoque omics. Aquí es una pipeline de omics. Por un lado tenemos información sobre los microbiomas que está ahí, secuenciando el ADN, y luego se puede secuenciar todo el ADN y nos da una información sobre el metagenoma, que incluye información sobre quién está ahí y qué están haciendo. Pero no todos los genes se expresan en RNA, entonces si bajamos más, podemos ver el RNA, y ver cuáles son todos los genes que se expresan y se convierten en proteínas. Y más allá vemos las proteínas y comprender cuáles son las proteínas que se producen. Y al final, cuando vemos los metabolitas, aquí podemos verificar y examinar lo que está sucediendo sin el cultivo. Este es mi iceberg de Groenlandia, mi imagen. Y aquí se comprende que la punta del iceberg. ¿Quién está ahí? La mayoría de la información sobre la función es sumamente importante. Y no es quiénes son, pero qué están haciendo. La identificación de los microbios. Y un pequeño ejemplo del permahielo. Esto fue publicado en la revista Nature hace un par de años, utilizando este enfoque omics sin cultivo, y así pudimos averiguar qué es lo que estaba sucediendo en el permahielo congelado, cómo es la vida en la tierra o el suelo congelado. Y aquí hay un mapa, no se puede ver muy bien, pero lo que pudimos hacer es mapear las proteínas en permahielo congelado por primera vez. Y lo que encontramos, y no sabíamos antes, es que viven con el hierro, se consumen hierro y así sobreviven. Volvimos y buscamos hielo entonces porque los organismos que tenían todas las proteínas para poder vivir, ellos sobreviven con hierro. ¿Cuál es la siguiente frontera? Conciencia. Tenemos que comprender los microbiomas de la Tierra y cuáles son los roles críticos que cumplen y cómo son impactados por el cambio. Si tenemos una comprensión, el siguiente paso es que podemos utilizar esa comprensión. Podemos ver las propiedades beneficiosas y esto quizás se puede utilizar para tener un impacto y mitigar el impacto del cambio o ofrecer otros procesos para mejorar el ambiente y mejorar la salud humana. Entonces quisiera cerrar con mi última diapositiva, por favor. Tengo que mostrarles la última imagen. Mientras esperamos, yo sé que hay una desfase.
Para darle un poco de contexto, aquí tenemos una visita muy importante en Chile y como muchos de ustedes ya notaron esto, no soy yo, y quisiera terminar con una cita del Papa Francisco. Recibimos este mundo como una herencia de generaciones pasadas, pero también como un préstamo de las generaciones futuras a las cuales tenemos que devolverlo. Muchas gracias.